Sospechaba que mi esposa planeaba divorciarse, así que moví mis bienes. 2 semanas después, presentó la demanda y alegó que todo era una broma cuando su plan fracasó. Hola a todos, antes de comenzar con la historia de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal ha estado perdiendo algo de tracción, y suscribirse es una de las mejores formas en que pueden apoyarnos. Es rápido, gratis y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido increíble. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Sigamos haciendo crecer este canal juntos. Muchas gracias. Ahora, comencemos con la historia. Hola a todos. He estado leyendo publicaciones aquí por un tiempo, siempre pensando que nunca tendría mi propia historia que contar, pero la vida tiene una forma curiosa de sorprenderte. He estado cargando esto durante meses, y necesito sacarlo. Déjenme aclarar algo desde el principio, nunca he sido de los que sacan conclusiones precipitadas o asumen lo peor. Mi esposa, a quien llamaremos Marcela, y yo llevamos juntos 6 años, 4 de ellos casados. Nuestra relación era sólida, o al menos eso pensaba. Tuvimos los altibajos normales, claro, pero nada que me hiciera pensar, aquí hay problemas. De hecho, durante la mayor parte de nuestra relación, fuimos ese tipo de pareja, compañeros de equipo en todo. Nos reíamos de chistes internos sin sentido, debatíamos durante horas qué película ver y teníamos una sincronía que simplemente funcionaba. Ella organizaba noches de cita elaboradas, y yo la sorprendía con su comida favorita después de un día largo. Se sentía natural, como si hubiéramos descifrado el secreto del amor. Por eso, lo que sucedió después me golpeó como un balde de agua fría. Hace unos 6 meses, las cosas empezaron a cambiar. Al principio fueron pequeños detalles, cosas que probablemente habrías pasado por alto si no estabas prestando atención. De repente, comenzó a llevar su teléfono a todas partes, incluso cuando solo iba a la cocina o doblaba la ropa. Antes de eso, su teléfono solía quedarse en la mesa de café durante horas, y a ella no le importaba quién lo tomara. Un día, bromeé y le dije, ¿ahora diriges una red de espías o qué? Ella se rió y respondió, no, es solo que en el trabajo me están enviando muchos correos. Bueno, está bien, pero unos días después, de la nada, puso una contraseña en su teléfono. Eso sí que me tomó por sorpresa, porque nunca había usado una antes. Le pregunté casualmente por qué, y me dijo algo vago sobre la seguridad y los hackers. No insistí porque no quería sonar paranoico, pero algo en eso me hizo ruido. Y no se detuvo ahí. Empezó a salir de la habitación para contestar llamadas, algo que antes no hacía. Y no era nada sutil, su teléfono sonaba y enseguida decía, voy a contestar esto rápido, y desaparecía en la habitación o salía al porche. Si le preguntaba quién era, respondía con un simple, solo un amigo del trabajo. Luego, noté un nuevo hábito, empezó a dejar su teléfono boca abajo en la mesa. Ni siquiera me di cuenta de inmediato hasta que, un día, le pasé algo y, en un movimiento instintivo, alejó su teléfono rápidamente. Fue uno de esos momentos fugaces, pero se me quedó grabado. No era solo el teléfono. Se volvió distante. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad ahora se sentían forzadas, como si tuviera que sacarle las palabras con pinzas. Si mencionaba planes a futuro, como ¿a dónde iremos en nuestro aniversario? O ¿crees que deberíamos empezar a ahorrar para un auto nuevo? Simplemente asentía y decía, sí, ya veremos, antes de cambiar de tema. El día en que todo hizo clic fue un miércoles cualquiera. Me dijo que se reuniría con una amiga para tomar un café después del trabajo. No sonaba raro, lo hacía de vez en cuando. Por casualidad, estaba haciendo unos trámites en la misma zona y pensé, ¿por qué no sorprenderla? Sería un lindo gesto. Pero cuando llegué, no estaba con su amiga. Estaba fuera de la cafetería, caminando de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Algo en su lenguaje corporal se sentía tenso. Me quedé en el auto porque la forma en que hablaba me hizo sentir que era algo serio. No quería espiar, pero alcancé a escuchar algunas frases sueltas como, ya casi está listo, y empezar de nuevo pronto. Se me hizo un nudo en el estómago. No podía entender qué significaba, pero no sonaba como algo relacionado con el trabajo o problemas con una amiga. Parecía algo mucho más grande,
como si estuviera planeando algo. Cuando llegó a casa esa noche, le pregunté cómo le había ido con su amiga, tratando de sonar relajada. Me contó toda una historia sobre cómo su amiga le estaba desahogándose porque su novio había metido la pata otra vez. Me habló de los consejos que le había dado y de cómo había sido una buena oyente. Pero en ese momento, ya no sabía si podía seguir creyéndole, asentí fingiendo creerle, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Estaba exagerando, sobreanalizando las cosas. ¿O realmente había algo más profundo ocurriendo? No podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal, algo que ya no me estaba diciendo. Las cosas siguieron así durante unos días más. Empecé a observar su comportamiento con más atención, no porque quisiera atraparla en algo, sino porque necesitaba darle sentido a lo que había visto y oído. No estaba actuando de una forma obviamente sospechosa, pero eran esos pequeños detalles los que no encajaban. Y luego, de la nada, sacó el tema de nuestras finanzas. Estábamos cenando una noche, una comida entre semana cualquiera. Hablábamos de cosas al azar, su trabajo, una nueva serie que quería ver, cuando de repente dijo con una sonrisa inocente: ¿sabes? Deberíamos organizar mejor nuestras finanzas. Fue un comentario tan inesperado que me quedé mirándola por un segundo. ¿A qué te refieres?, pregunté. Se encogió de hombros. Solo creo que deberíamos tener todo en un solo lugar, ya sabes, toda la información de nuestras cuentas, contraseñas, documentos, ese tipo de cosas. Por si acaso. No supe qué responder. Nunca habíamos hablado de algo así antes y, considerando todo lo que había notado últimamente, el momento me pareció extraño. ¿Por si acaso qué?, pregunté, tratando de sonar casual. Se encogió de hombros otra vez. Es solo algo inteligente, ¿no crees? ¿Qué pasaría si algo nos sucede o si tenemos que tomar una gran decisión financiera de repente? Su explicación tenía sentido en la superficie, pero la forma en que lo dijo me puso en alerta. Sonaba demasiado ensayado, demasiado perfecto, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para mencionarlo. Asentí y murmuré algo como: sí, supongo que es una buena idea. Pero por dentro, todas las alarmas estaban sonando. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente le importaba tanto organizar nuestras finanzas cuando siempre habíamos llevado las cosas de manera separada y relajada? Esa noche, su comentario siguió dando vueltas en mi cabeza una y otra vez, tratando de darle sentido. Era solo una conversación adulta normal y yo estaba exagerando. Pero entonces pensé en las llamadas telefónicas, la conversación que escuché en la cafetería y lo distante que había estado últimamente. Todo empezaba a encajar, y la imagen que se formaba no me gustaba para nada. Aún así, no hice nada, por el momento. Un par de días después, ella volvió a sacar el tema. Estábamos en la cocina. Yo preparaba un sándwich mientras ella deslizaba el dedo por la pantalla de su teléfono. De repente, dijo: ¿has pensado más en lo de organizar nuestras cuentas? ¿Sabes dónde están todos los detalles de nuestras finanzas? Dejé el cuchillo sobre la mesa y me giré para mirarla. Está bien, ¿qué está pasando?, pregunté, tratando de mantener un tono relajado pero firme. Has estado mencionando mucho lo de las finanzas últimamente. ¿Hay algo de lo que tengamos que hablar? Finalmente levantó la vista de su teléfono, sorprendida, como si no esperara que la presionara con eso. No, no pasa nada, dijo rápidamente con una pequeña risa. Solo creo que es importante, eso es todo. Ya sabes, por cualquier emergencia. ¿Emergencias como cuáles? Se encogió de hombros, su expresión era inescrutable. No lo sé, cosas de la vida. No es gran cosa, te lo prometo. Solo pienso que deberíamos organizarnos mejor. Su respuesta me pareció vaga, demasiado vaga. Asentí y dejé pasar el tema, pero la forma en que evitaba darme una respuesta clara solo aumentó mis sospechas. Ya no se sentía como una simple sugerencia. Se sentía como si estuviera ocultando algo. Y no tenía idea de qué era. Así que, al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, decidí echarle un vistazo más de cerca a nuestra situación financiera.
Abrí nuestra cuenta conjunta en línea y noté algo extraño. En el último mes, se habían realizado varias transferencias pequeñas. No eran sumas grandes, pero tampoco parecían tener un propósito claro. No estaban etiquetadas como pagos de facturas, compras del supermercado ni nada parecido. No quería apresurarme a sacar conclusiones, pero parecía que estaba moviendo dinero fuera de la cuenta para algo. Y yo no tenía idea de para qué. Pensé en confrontarla, pero algo me dijo que esperara. Si estaba equivocado, iba a parecer un paranoico. Pero si tenía razón, tenía que ser cuidadoso. La incertidumbre me estaba carcomiendo, así que decidí contactar a alguien en quien confiaba, un viejo amigo de la universidad que, por suerte, es abogado. Le conté lo que había notado, tratando de no sonar como un conspiranoico. Cuando terminé de explicarle todo, él me miró y dijo: «Mira, no estoy diciendo que definitivamente esté pasando algo, pero no estás loco por querer estar preparado. Si te preocupa proteger tus bienes, ahora es el momento de hacerlo. Más vale prevenir que lamentar». Me dio un resumen de lo que podía hacer, pasos sencillos para asegurarme de que mis finanzas estuvieran protegidas en caso de que algo estuviera ocurriendo. Tengo que admitir que la idea de tomar medidas así me parecía extrema. Se sentía como si estuviera planeando para algo terrible cuando ni siquiera estaba seguro de que realmente pasara algo. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Si Marcela realmente estaba tramando algo, y cada vez creía más que así era, necesitaba protegerme. No fue una decisión fácil de tomar. No se trataba solo del dinero o los bienes, se trataba de la vida que habíamos construido juntos. En mi cabeza, revivía nuestros recuerdos. El día de nuestra boda, las noches en las que nos quedábamos despiertos soñando juntos, las bromas tontas que compartíamos. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? De verdad esto era en lo que se había convertido nuestro matrimonio. Tomar estas precauciones se sentía como admitir la derrota, como aceptar que la confianza que una vez tuvimos se había roto por completo. Esa tarde, mientras Marcela estaba afuera, me senté en mi escritorio, saqué mi laptop y abrí el navegador. Mis manos temblaban mientras revisaba todo: cuentas bancarias, inversiones, la escritura de la casa. Cada documento que analizaba se sentía como una traición, pero la voz en mi cabeza no dejaba de recordarme que esto era por supervivencia, no por venganza. No estaba tratando de hacerle daño, pero tampoco podía ignorar la sensación de que, si no actuaba ahora, me arrepentiría después. Hice una lista de todo lo que podía transferir y cómo hacerlo sin levantar sospechas. A medida que escribía, sentía un peso aplastante en el pecho. Había confiado en ella completamente durante años, y ahora me encontraba a la defensiva contra la persona que creí que siempre estaría de mi lado. Entonces llamé a mi mamá. No le conté todo, solo lo suficiente para que entendiera por qué necesitaba su ayuda. «Necesito que guardes algunas cosas por mí por un tiempo. No es nada malo, solo algo que tengo que hacer para protegerme, por si acaso». Ella guardó silencio por un momento, probablemente tratando de descifrar lo que no le estaba diciendo. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación en la voz. «Sí», mentí. «Es solo una precaución, nada de qué preocuparse». No insistió, pero pude notar la duda en su voz cuando dijo: «Por supuesto, cariño. Lo que necesites». Colgué sintiendo una extraña mezcla de alivio y vergüenza. Odiaba involucrarla en este desastre, pero al mismo tiempo, saber que tenía su apoyo me daba algo de estabilidad en una situación que se sentía como arenas movedizas. Para cuando Marcela volvió a casa, ya había empezado el proceso. Transferí la mayoría de mis bienes, nuestros ahorros, mis inversiones e incluso la casa a nombre de mi madre. Dejé suficiente dinero en nuestra cuenta conjunta para mantener las apariencias, pero el resto estaba asegurado. Ella no notó nada. Entró, me dio un beso en la mejilla y me preguntó si quería ver una película. Actué con normalidad, pero por dentro estaba hecho un desastre. Una parte de mí se sentía culpable, como si estuviera traicionando su confianza. Pero otra parte se sintió aliviada, como si por fin estuviera recuperando el control de una situación que se me había ido de las manos. Durante los días siguientes, me aseguré de que todo siguiera lo más normal posible. No quería darle ninguna pista de que algo había cambiado.
Ella parecía tranquila, incluso inusualmente animada en algunos momentos. Pero en lugar de tranquilizarme, eso solo me hacía sentir más sospechoso. Si estaba planeando algo, lo estaba ocultando a la perfección. Lo que más me llamó la atención fue que no volvió a mencionar lo de las finanzas. Ni una sola vez. Después de que la confronté la última vez, parecía que el tema había desaparecido por completo de su mente. Al principio pensé que tal vez había exagerado y que lo dejó pasar porque en realidad no era tan importante. Pero cuanto más lo analizaba, más me parecía que lo estaba evitando deliberadamente. Era como si temiera volver a sacarlo después de que la cuestioné. La noté mirándome algunas veces, de reojo, rápidas miradas como si estuviera tratando de medir mi estado de ánimo o decidir si debía decir algo. Cada vez que me daba cuenta, inmediatamente volvía su atención a otra cosa, su teléfono, la televisión, un libro. Era sutil, pero estaba ahí. Sentía que estaba esperando a que yo sacara el tema. Como si no quisiera arriesgarse a insistir de nuevo. Y ese silencio solo me hizo sentir aún más inquieto. No era propio de ella dejar de lado algo que consideraba importante. La forma en que lo evitaba ahora se sentía calculada. Como si estuviera midiendo cada uno de sus movimientos. Ella no iba a entrar. Y si estaba esperando algo, yo no iba a darle luz verde. Fuera cual fuera su próximo movimiento, sabía que necesitaba mantenerme un paso adelante. Algo se avecinaba. No sabía cuándo ni cómo, pero lo único que podía hacer era estar preparado. Esa noche, me aseguré de que todo estuviera en orden. Revisé los documentos una vez más, verificando cada detalle de las transferencias de bienes a nombre de mi madre, la casa, los ahorros, las inversiones. Todo estaba legalmente bajo su nombre ahora, asegurado en un fideicomiso que no podía ser impugnado. Incluso la llamé para confirmar que tenía toda la documentación de su lado. Pasaron 2 semanas y todo parecía normal. Demasiado normal, en realidad. Marcela estaba actuando más cariñosa, incluso iniciando conversaciones sobre cosas triviales, como el trabajo que deberíamos cenar. Me desconcertó porque, durante meses, había estado distante, evitando cualquier conversación más profunda que lo superficial. Parte de mí empezó a preguntarse si tal vez había exagerado todo desde el principio. Quizás su comportamiento extraño solo había sido estrés o algo que no entendía del todo. Pero entonces, un viernes por la noche, sin previo aviso, se sentó conmigo en el sofá, apagó la televisión y dijo: «Tenemos que hablar». Mi estómago se hundió de inmediato. Sabía lo que venía antes de que siquiera lo dijera. «Creo que deberíamos divorciarnos», soltó. Su tono era tan tranquilo que parecía ensayado. No había enojo ni emoción. Solo frialdad. Como si me estuviera informando que se había acabado la leche. La miré, sin estar seguro de cómo responder, mientras ella empezaba a explicar sus razones. Habló sobre necesitar espacio, querer encontrarse a sí misma, sentir que había perdido su identidad en el matrimonio. Las frases típicas de una ruptura. Palabras genéricas que no explicaban realmente nada. Pero luego dijo algo que me golpeó de una forma diferente. «Sabes, he hecho muchos sacrificios por ti a lo largo de los años, y no creo que realmente los valores. Me merezco más». Esa última parte me hirió. No se trataba solo de que quisiera irse. Se trataba de cómo lo estaba planteando, como si yo le debiera algo. Como si todo esto fuera mi culpa y ella solo estuviera reclamando lo que era suyo por derecho. Me quedé ahí, procesando lo que decía, pero una nueva pregunta empezó a rondarme la mente. ¿Por qué ahora? Entonces soltó una frase que hizo que todo comenzara a encajar. «Un amigo me ha estado ayudando a ver las cosas con más claridad», dijo, evitando mirarme a los ojos. «¿Un amigo?» Guardé silencio y la dejé hablar, pero mi mente iba a 1000 por hora. ¿Quién era ese amigo? ¿Y por qué estaba involucrado en mi matrimonio? La forma en que lo dijo no sonó casual. Parecía alguien que la había estado alentando, convenciéndola de que dejarme no solo era una opción, sino una estrategia que debía ejecutar. Y cuanto más hablaba sobre cómo merecía más por los sacrificios que había hecho, menos podía creer lo que estaba escuchando. ¿Sacrificios? ¿Qué sacrificios? Ella había sido feliz conmigo,
o al menos eso era lo que siempre me había dicho. Yo había trabajado duro para darle la vida que quería, y no solo en términos de dinero. Cuando quiso mudarse más cerca de su trabajo, accedí, aunque significara un viaje más largo para mí. Cuando quiso irse a ese costoso retiro de yoga el año pasado, nos aseguramos de presupuestarlo, incluso sacrificando unas vacaciones que yo esperaba con ansias para que ella pudiera ir. La apoyé cuando cambió de carrera 2 veces, diciéndole que estaba bien arriesgarse, porque quería que fuera feliz. Pensé que ser un buen esposo significaba ponerla a ella primero siempre que pudiera. Y no es que fuera un compañero distante o desatento. Siempre estuve ahí. Recordaba aniversarios, pequeños detalles que mencionaba que le gustaban. Planeaba citas cuando decía que se sentía estancada en la rutina. Escuchaba cuando se desahogaba sobre el trabajo, sus amigos, su familia. No siempre lo hacía perfecto, pero siempre lo intenté. Por eso su frase, "me merezco más", me dolió tanto. No me lo creía. Ni por un segundo. Su infelicidad no tenía nada que ver con algo que yo hubiera hecho o dejado de hacer. Algo había cambiado en ella. Tal vez era ese amigo del que hablaba. Tal vez era otra cosa. Pero la mujer sentada frente a mí en ese momento no era la misma con la que me casé. Y no iba a permitir que reescribiera nuestra historia para encajar con su nueva versión de los hechos. No la presioné en ese momento. En su lugar, asentí y dije algo neutral, como: "Si eso es lo que sientes, supongo que deberíamos averiguar los siguientes pasos". Me miró sorprendida, como si esperara que discutiera o le rogara que se quedara. Pero no me importó. Mi enfoque estaba en otra cosa. Ya todo había cambiado. Necesitaba saber quién o qué estaba detrás de este cambio tan repentino y calculado en su comportamiento. Esto no era solo Marcela despertando un día y decidiendo que quería terminar. Esto era algo más grande. Y no iba a dejar que me tomara por sorpresa más de lo que ya lo había hecho. Después de esa conversación, ella regresó a su apartamento y, para el lunes, ya tenía los papeles del divorcio en mis manos. Y déjame decirte, no se trataban solo de terminar la relación. Se trataban de quedarse con todo. La mitad de la casa, mis ahorros, mis inversiones, el auto. Lo quería todo. Además, había una cláusula vaga sobre manutención conyugal que no tenía ningún sentido, considerando que ella tenía un ingreso estable. Era como si estuviera lanzando el anzuelo esperando que yo simplemente aceptara y le entregara todo por lo que había trabajado. Al principio, pensé que solo estaba siendo vengativa, pero la forma en que había estructurado sus demandas, tan detallada y agresivamente, me hizo darme cuenta de que alguien la estaba asesorando en todo esto. Así que empecé a investigar. No podía simplemente preguntarle con quién había estado hablando, así que tuve que ponerme creativo. Comencé revisando sus redes sociales. No me había bloqueado y, aunque no publicaba con frecuencia, revisé sus fotos etiquetadas y los comentarios en busca de alguien nuevo. Fue ahí cuando noté un patrón. Alguien llamado Jerónimo le daba me gusta y comentaba en sus publicaciones con frecuencia. Nada abiertamente inapropiado, pero lo suficiente como para hacerme detenerme. Entré a su perfil, que era público. A primera vista, no parecía nada fuera de lo común, un tipo de unos 30 años que trabajaba en marketing, según su biografía. Pero a medida que seguí explorando, noté algo extraño. Había publicado una foto en la misma cafetería donde la había visto semanas atrás, el mismo día que la escuché hablar sobre empezar de nuevo. Mi estómago se revolvió mientras seguía bajando. Había más pistas sutiles. Un comentario en una de sus publicaciones que decía, "Tú puedes". Una selfie que subió desde lo que parecía ser su nuevo apartamento. Nada era una prueba definitiva, pero era suficiente para despertar mis sospechas. No sabía qué hacer con esta información, pero tenía claro que no podía simplemente sentarme a esperar respuestas. Su mención de un amigo que la estaba ayudando con todo esto seguía rondando mi cabeza, y necesitaba saber quién era. Decidí llamar a una amiga en común, Lisa. Ella y Marcela habían sido cercanas por años, así que si alguien sabía lo que estaba pasando, era ella. Al principio, mantuve la conversación casual, preguntándole si había hablado con Marcela recientemente o si había notado algo raro.
Lisa respondió rápido, diciendo que no sabía nada sobre un amigo o sobre alguien que le estuviera dando consejos. Seguí indagando con más preguntas, pero ella cerró la conversación a la defensiva, diciendo que realmente no podía ayudarme. Todo se sintió apresurado, como si intentara evitar involucrarse. Sin rendirme, llamé a otra amiga, Emily. Seguí la misma estrategia, diciéndole que solo intentaba entender lo que estaba pasando. Al principio, parecía vacilante, esquivando mis preguntas con respuestas vagas. Cuando la presioné un poco más, terminó la llamada abruptamente, dejándome aún más sospechoso. Me quedé ahí, frustrado, tratando de decidir cuál sería mi siguiente movimiento. Y entonces, para mi sorpresa, Emily me llamó de vuelta. Me dijo que necesitaba asegurarse de que nada de lo que me dijera llegara a oídos de Marcela. Le prometí que no lo haría. Después de una larga pausa, finalmente me dijo lo que sabía. Aparentemente, Marcela había estado pasando mucho tiempo con alguien llamado Jerónimo. Alguien que había conocido en el trabajo. Emily dijo que no sabía mucho más, pero según lo que había escuchado, Jerónimo estaba profundamente involucrado en los consejos que Marcela estaba recibiendo sobre el divorcio. Escuchar ese nombre fue como encajar la última pieza de un rompecabezas. Ahora todo tenía sentido. Esto no se trataba de que ella necesitara espacio o de que estuviera encontrándose a sí misma. Había alguien más en la ecuación, influyendo en sus decisiones. Y yo estaba decidido a averiguar por qué. Decidí enfrentarlo a mi manera. Ese fin de semana, conduje hasta su edificio de apartamentos y estacioné a una cuadra, esperando confirmar lo que ya sospechaba. Y, efectivamente, un par de horas después, ella salió del edificio con Jerónimo. No se tomaban de la mano ni nada, pero la forma en que caminaban juntos, inclinándose para hablar en voz baja, era suficiente. Se subieron al auto de él y se fueron, dejándome ahí, mirando el lugar donde habían estado. No los seguí. No lo necesitaba. Quedaba claro que Marcela no solo había dejado de amarme. Llevaba tiempo planeando su salida con alguien más. Y ahora todo tenía sentido. La distancia repentina. Las preguntas financieras. Las exigencias agresivas. Los papeles del divorcio. No solo me estaba dejando. Me estaba dejando sin nada. Y tenía a alguien respaldándola en cada paso. Esa noche volví a casa con la mente dando vueltas por todo lo que había descubierto. La traición dolía, pero lo que más me lastimaba era lo calculado que había sido todo. Estaba usando el divorcio como trampolín para la nueva vida que estaba construyendo con Jerónimo. Pero ella no tenía idea de lo que yo había preparado para ella. La primera sesión de mediación fue tensa desde el momento en que entramos. Su abogado llegó con una carpeta tan gruesa que parecía que estaban demandando a una empresa de Fortune 500. Empezó a enumerar sus exigencias como si fueran completamente razonables. La mitad de la casa. Mis ahorros. Mis inversiones. El auto. Incluso algunos absurdos adicionales sobre manutención conyugal. Permanecí en silencio, fingiendo escuchar. Pero en realidad estaba esperando el momento de mi abogado. Cuando por fin llegó nuestro turno, mi abogado deslizó una pila de documentos sobre la mesa y dijo con calma: antes de continuar, creo que es importante que todos revisemos esto. El abogado de Marcela tomó los papeles y comenzó a hojearlos. Su expresión confiada cambió rápidamente a medida que pasaba las páginas, su ceño frunciéndose más con cada una. ¿Qué es esto?, preguntó, desconcertado. Estos documentos muestran la transferencia de todos los activos principales a un fideicomiso a nombre de la madre de mi cliente, explicó mi abogado con voz firme. Las transferencias se realizaron varias semanas antes de la solicitud de divorcio y el fideicomiso es completamente legal e irrevocable. El silencio en la sala fue absoluto. El abogado de Marcela la miró, su confusión ahora mezclada con frustración. No mencionaste esto, dijo con frialdad. Ella le arrebató los papeles de las manos y los revisó con furia. Su rostro se tornó rojo. Esto no puede ser real, murmuró, observando las firmas notarizadas y las fechas. Luego se giró hacia mí, su expresión transformándose de incredulidad a ira.
Planeaste esto, espetó, fulminándome con la mirada como si hubiera cometido el peor crimen imaginable. Sabías que iba a pedir el divorcio y preparaste todo esto para arruinarme. No respondí. Simplemente me quedé sentado, dejando que ella conectara los puntos por sí sola. Su abogado, visiblemente molesto, pidió una explicación más detallada a mi abogado, y él la dio, con calma, de manera metódica, presentando cada prueba que hacía el fideicomiso inquebrantable. Las fechas coincidían perfectamente, demostrando que había transferido todo mucho antes de que ella presentara la demanda. Las firmas estaban debidamente notarizadas. El fideicomiso era hermético. No había forma de impugnarlo. Ella estaba furiosa. «¿Eres increíble?», soltó, inclinándose hacia adelante en su silla. «No puedo creer que me hayas hecho esto». Pero yo no tenía nada que decir. Porque esto no se trataba de hacerle algo a ella. Se trataba de protegerme. Porque ella dejó claro que no se iría en paz. La reunión terminó con su abogado murmurando algo sobre replantear su estrategia, pero todos en la sala sabían que ya no tenían ninguna jugada posible. Cuando salimos del edificio, ella me detuvo en el pasillo. Su rostro era una mezcla de ira y desesperación. «Esto no ha terminado», susurró, con la voz cargada de amenaza. «Te vas a arrepentir». La miré fijamente y respondí. «Ya me arrepiento de haberte confiado todo. Ese es el único arrepentimiento que tengo». Después de esa sesión de mediación, todo se salió de control más rápido de lo que esperaba. Marcela entró en modo crisis total casi de inmediato. Comenzó con las llamadas. Llamadas interminables. Al principio, sonaba tranquila, incluso arrepentida, dejando mensajes de voz que comenzaban con: «Creo que solo necesitamos hablar». «Oh. Yo sé que esto se salió de control, pero podemos arreglarlo». Cuando no respondí, el tono cambió. Para el segundo día, sus mensajes alternaban entre llanto y gritos. Un mensaje de voz era ella sollozando, diciendo que había cometido un error y que no quería perder todo lo que habíamos construido juntos. El siguiente era una explosión de rabia, acusándome de ser egoísta y vengativo, culpándome de todo lo que estaba saliendo mal en su vida. Ignoré todo. Mi abogado me había aconsejado que no respondiera, y, sinceramente, yo tampoco quería hacerlo. Estaba cansado de sus juegos. Pero ella no. Cuando las llamadas y los mensajes no funcionaron, empezó a inventar historias. De repente, comencé a recibir llamadas de amigos en común. Marcela había estado diciendo a la gente que el divorcio no era real, que todo había sido una broma elaborada. ¿Una broma? ¿Quién podría siquiera creer eso? No pasó mucho tiempo antes de que las fisuras en su historia comenzaran a mostrar. Los amigos empezaron a hacer preguntas, como: ¿si era una broma? ¿Por qué presentaste documentos legales reales? ¿O por qué contratar un abogado y hacer demandas tan específicas si no era serio? Cuando la gente no compró de inmediato la excusa de la broma, ella insistió aún más. Afirmó que no solo era una broma, sino una manera de poner a prueba la fortaleza de nuestra relación. Comenzó a pintarse a sí misma como la víctima, diciendo que estaba herida y traicionada por mi reacción, que yo había llevado las cosas demasiado lejos y destruido la confianza en nuestro matrimonio. Al principio, algunas personas parecían creer sus historias. Recibía mensajes extraños o comentarios de conocidos diciendo cosas como: «Vaya, no me di cuenta de que las cosas estaban tan mal para ella». Incluso su hermano reaccionó, diciendo: «Deberías haber hablado en lugar de ser tan drástico». Era frustrante, pero sabía que la verdad saldría a la luz eventualmente, y así fue, gracias a uno de nuestros amigos en común. Llamémoslo Andrés. Andrés y yo no éramos tan cercanos, pero siempre habíamos sido amigables. Un par de semanas después de la mediación, me envió un mensaje diciendo que tenía algo que necesitaba ver. Cuando nos encontramos, sacó su teléfono y me mostró una cadena de mensajes entre Marcela y Jerónimo. Al principio estaba confundido. «¿Cómo conseguiste esto?», le pregunté mientras desplazaba los mensajes. Andrés explicó que tenía un amigo en común con Jerónimo, alguien que había sido testigo de sus conversaciones. Aparentemente, este amigo en común comenzó a sentirse incómodo con cómo se estaban desarrollando las cosas,
especialmente cuando Jerónimo empezó a jactarse de cómo le estaba ayudando a asegurar su futuro. No pasó mucho tiempo para que ese amigo en común conectara los puntos y se diera cuenta de lo que realmente significaba asegurar su futuro, intentar sacarme todo. Sintiendo culpabilidad por mantenerse en silencio, el amigo tomó capturas de pantalla de los mensajes y las compartió con Andrés, sabiendo que él tenía una mejor relación conmigo y podría advertirme. Este tipo ha estado jugando a dos bandas, dijo Andrés, negando con la cabeza. Ha estado animando a Marcela a que te saque todo mientras le hace creer que él estará allí para ella después. Andrés me entregó los mensajes y agregó: pensé que deberías saberlo. No te mereces esto. Los mensajes eran brutales. Marcela no solo se desahogaba con Jerónimo sobre el divorcio, sino que estaba planeando activamente sus próximos movimientos con él, y él la estaba guiando. Uno de los mensajes de ella decía: una vez que se resuelva el acuerdo, tendremos todo lo que necesitamos. Solo necesito que acepte los términos. La respuesta de Jerónimo: no retrocedas. Haz que se sienta culpable si es necesario. Te lo debe. Comenzaremos de nuevo cuando tengas el dinero. Me quedé allí mirando el teléfono de Andrés, tratando de procesar lo que estaba leyendo. Esto no era un malentendido ni una reacción emocional a un matrimonio fallido. Esto era una manipulación fría y calculada. Le agradecí a Andrés y se fue, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Ahora todo tenía sentido: la distancia repentina, su obsesión con nuestras finanzas, sus demandas agresivas en el divorcio, todo había sido parte de un plan, uno que ya había estado trabajando con Jerónimo detrás de las escenas. Los mensajes se difundieron rápidamente entre nuestros amigos en común. Andrés los compartió con algunas personas y, desde allí, hicieron el recorrido. De repente, su narrativa ya no se sostenía más. Las personas que habían estado neutrales o incluso apoyándola comenzaron a distanciarse, y el cambio fue casi instantáneo. Las personas que la habían defendido o que se mantenían en la cuerda floja ahora la veían por lo que realmente era. Incluso sus aliados más cercanos comenzaron a alejarse. Cuando el divorcio se finalizó, Marcela no tenía nada más que sus pertenencias personales. Su abogado dejó caer su caso en silencio después de darse cuenta de que no había base legal. Todas esas exigencias audaces se desmoronaron bajo el peso de la documentación que había preparado y el fideicomiso que había establecido con mi madre era intocable. En cuanto a Jerónimo, parecía haber desaparecido en el momento en que las cosas empezaron a desmoronarse. No me sorprendería si él había estado utilizando tanto como ella me había estado utilizando a mí. Según lo que pude juntar, él le había estado alimentando ilusiones de independencia y un nuevo comienzo, pero en el momento en que quedó claro que ella no se iba a llevar nada, él desapareció. Sin Jerónimo de su lado, la confianza de Marcela se desplomó. Las llamadas y mensajes seguían llegando, pero ahora eran más desesperados. Ya no me acusaba, ahora me suplicaba: ¿podemos hablar, por favor? Haré lo que sea para arreglar esto, decía un mensaje de voz. Otro decía: no tienes que perdonarme, pero no podemos simplemente resolver esto y seguir adelante. Dejaré todo si solo hablas conmigo. No respondí. No podía. El daño estaba hecho y no había forma de regresar de eso. Incluso su familia comenzó a alejarse. En un momento, su hermano se puso en contacto conmigo para disculparse por algunas de las cosas que había dicho cuando aún creía en la versión de Marcela. No sabía lo que te estaba haciendo, admitió. Lamento haberle creído. En cuanto a mí, me quedé con la casa, mis ahorros y algo que no había sentido en mucho tiempo: paz mental. Mi madre, como siempre, fue mi mayor apoyo. Llegó con botes de pintura y una lista de ideas para ayudarme a recuperar el espacio como mío. Ahora, la vida finalmente se siente como mía otra vez. No más dudas en cada interacción, no más sentimientos de traición, solo paz. Marcela es solo un capítulo de mi pasado, uno que ya no vuelvo a leer. Y, por lo que a mí respecta, el resto de la historia es completamente mío para escribir.